La nación del Uruguay, ubicada en el Cono Sur, aquella que se ganó el nombre de la Suiza de América, ha vivido un complejo caminar histórico en el que pasa de la prosperidad a una pronunciada crisis económica y política a finales de los años 20. Escenario en el que, frente a la debacle de los partidos históricos, se va a abrir paso un hombre muy singular dentro de la historia no solo uruguaya, sino hispana. Hablamos de Gabriel Terra, quien con mano fuerte tras tomar el poder y neutralizar políticamente a sus adversarios, logra no solo sacar a la nación del grave declive en el que se encontraba, sino liderarla a un salto sin precedentes de desarrollo social, económico e industrial en el Uruguay, en un clima de paz política y orden institucional, bajo un amplio programa de obras públicas que apuntaban a la independencia energética, alimentaria y económica del Uruguay, dejando a la postre, aunque no exento de polémicas y controversias por sus visiones y acciones, lo que fue un gobierno único hasta el momento que dejó huella en los anales históricos del Uruguay. Acompáñanos a conocer la historia de Gabriel Terra, su gobierno y su significación en la historia uruguaya y latinoamericana. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y les invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, dándole a la campana para las notificaciones, por supuesto suscribiéndose al canal y compartiéndolo con todos sus conocidos en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier espacio. Sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. José Luis Gabriel Terra Leivas nace el 1 de agosto de 1873 en Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Terra, podría decirse, nace prácticamente congraciado con la élite política y económica de su nación. Era hijo del hacendado José Ladislao Terra, un abogado graduado en Brasil y hombre de confianza de varios personajes importantes de la política brasileña y la política uruguaya. Terra vive gran parte de su infancia y adolescencia en las propiedades rurales de su padre. Desde joven muestra aptitud para el estudio de las leyes y el derecho, recibiendo la educación propia de la élite de aquella época, que consistía en clases particulares con tutores privados desde el hogar. Pero ya a sus 18 años inicia su educación superior en la Universidad de la República, ubicada en Montevideo. A los 22 años, en 1895, quien siempre fue un estudiante destacado, Gabriel Terra, se recibe como abogado y se especializa en economía, finanzas y diplomacia. Su tesis universitaria trata sobre la deuda pública del Uruguay, mostrando un análisis técnico con políticas económicas para su reducción que serían aplicadas en su posterior gobierno. En el análisis, Terra concluye que un Estado no debía constituirse deudor de otro Estado, como sucedía en aquella época, ya que esta acción le quitaba soberanía al Estado deudor, y de existir la deuda, debía buscarse la forma menos onerosa de liquidarla. Tras graduarse, Terra rápidamente se gana una gran reputación como un jurista brillante, y para finales de la década de 1890 se convierte en lo que se llamaba como juez de paz, una figura jurídica de larga tradición en Uruguay, en el que básicamente se cuenta con las mismas funciones que un juez ordinario, pero solo para atender y mediar causas civiles. En 1901, con 28 años de edad, Terra empieza a trabajar como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y como profesor de la Escuela Superior de Comercio, donde siempre se destaca por su excelencia docente y por su predilección por las nuevas teorías económicas de aquella época, tales como el solidarismo francés, un sistema de producción económico centrado en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital. Gabriel Terra, quien seguía cosechando una fama de hombre probo, se determina a adentrarse finalmente en el mundo de la política, del poder y del Estado, y logra ingresar al Parlamento del Uruguay en 1905, destacándose como el diputado más joven con apenas 32 años de edad y como un experto en economía y en finanzas, desempeñándose como consultor del Parlamento en estos temas. En este sentido, el Gabriel Terra de estos años, profesor universitario, abogado y diputado, sigue de cerca los acontecimientos de su patria, la misma que atraviesa en esa época una época convulsa que va a marcar su futuro y el de Gabriel Terra en los próximos años.
Pero antes de proseguir con la historia de Gabriel Terra, urge hablar sobre el contexto histórico de la nación uruguaya de aquel entonces. A principios del siglo XX, Uruguay vive un agitado momento de intensas transformaciones sociales y políticas. Desde 1876, Uruguay venía emprendiendo un riguroso camino hacia su modernización. Los presidentes de las 3 décadas finales del siglo XIX toman una serie de medidas como la consolidación del poder central, el impulso de la economía mediante la inversión extranjera, el combate exhaustivo a las revueltas caudillistas del interior, bastantes comunes en la historia del país y que desaparecen casi en su totalidad en estos años, y la dotación de infraestructura necesaria como ferrocarriles, redes de telégrafos, electrificación, oficinas y edificios públicos para el desarrollo del país. Durante este periodo prevalece sobre las demás agrupaciones políticas el llamado Partido Colorado, uno de los partidos más antiguos de la nación uruguaya y que ha tenido un rol importante en la historia de este país hasta la actualidad. En estos años de transformación, el Partido Colorado detenta de forma exclusiva el poder, relegando un segundo lugar a la oposición encarnada en el llamado Partido Nacional, llamado también Partido Blanco, así como también otras agrupaciones minoritarias. En este sentido, para 1903, cuando ya estaban prácticamente consolidadas las bases de la modernidad en Uruguay, entra en escena un importante personaje de la historia uruguaya, el destacado periodista José Valle y Ordóñez, quien llega a la presidencia de la nación uruguaya mediante las elecciones de la Asamblea de marzo de 1903. Su fuerte presencia en el Partido Colorado va creando una facción propia que será llamada como el ala bachista o ballista. José Valle y Ordóñez, partiendo de la excelente base que sus antecesores colorados habían dejado, toma una serie de medidas de equilibrio fiscal, desarrollo industrial y apertura a la inversión extranjera que lleva a Uruguay a tales niveles de vida, de economía y de estabilidad política que pronto la prensa internacional le va a dar el nombre de la Suiza de América. A pesar de que Valle termina su mandato en 1907, este mismo año es elegido Claudio Williman, también del Partido Colorado, para sucederlo, pero manteniéndose Valle como el que tenía mayor nivel de influencia y poder en el manejo de las cosas de la nación. Y esto trae consigo un nuevo hito para el protagonista de este video, pues el presidente Carlos Williman del ala bachista nombra a nuestro protagonista Gabriel Terra como ministro de Industria, Trabajo e Instrucción Pública del Uruguay el 16 de marzo de 1907, cargo en el que solo va a durar 6 meses, pero donde va a tener una acción fecunda y enérgica. Como ministro, Terra funda la Oficina del Trabajo, un ente que se encargaría de supervisar el cumplimiento de las leyes laborales, las inspecciones de las condiciones de trabajo y la promoción de mejoras laborales en general para los trabajadores. Y es además el primero en establecer la jornada de 8 horas y las pensiones por vejez en el Uruguay. Además, Terra realiza importantes contribuciones en varios ámbitos. Por ejemplo, en educación destaca por la promoción de la Ley de Reforma Universitaria, que fortalecía la autonomía universitaria y aumentaba la participación estudiantil en el gobierno universitario, a la par que crea los cuerpos médicos escolares para mejorar la salud infantil en los institutos de primeras letras. Terminado su periodo como diputado, Gabriel Terra decide abandonar la política por varios años en los que se dedica a desarrollar su pensamiento e ideario político para el Uruguay. El pensamiento político de Terra está íntimamente condicionado por su concepción económica del Uruguay. En el marco de un nacionalismo popular profundamente arraigado en las tradiciones de su tierra, Gabriel Terra abogaba por un modelo industrializador proteccionista que combinara pragmáticamente elementos del socialismo y del capitalismo, con el objetivo de que Uruguay, una nación pequeña y modestamente poblada, pueda desarrollarse plenamente para que no fuese presa fácil de sus vecinos expansionistas como Brasil o Argentina, o de potencias extranjeras como Estados Unidos o Gran Bretaña. Para 1920, Gabriel Terra regresa a la Asamblea de la República de Uruguay, pero además es nombrado como ministro del Interior de la República por el entonces presidente Baltasar Brum, que ejercía su presidencia entre 1919 y 1923.
Desde este ministerio, Terra funda la Escuela de Policías y pone orden en dicha institución, de la cual frecuentemente emanaban denuncias de irregularidades como inscripciones fraudulentas de cadetes o un notorio tráfico de influencias en todos los ámbitos. Para el año 1924, con 52 años de edad, mediante 2 décadas de intensa actividad política, Gabriel Terra era un hombre de gran reputación y prestigio en su nación, por lo que para ese mismo año, 1924, es nominado por el Partido Colorado como candidato a la presidencia del llamado Consejo Nacional de Administración. Este era un órgano ejecutivo elegido popularmente que compartía el poder con el presidente de la República y era fundamental en la toma de decisiones y aspectos clave como la administración pública en general, gestión del presupuesto y el aseguramiento del equilibrio político de la nación con 9 miembros de todos los partidos políticos. A pesar de no llegar a la presidencia del Consejo, Terra es elegido como uno de sus miembros, y como miembro del Consejo, Terra toma la bandera en las grandes cuestiones nacionales de su época. Algunas de sus causas concretas fueron las presiones y gestiones para la generación en masa de energía eléctrica en el Uruguay, así como la defensa de la producción nacional uruguaya frente a la producción extranjera, entre otras causas y políticas avanzadas bajo el ideario político de Gabriel Terra. Terra renuncia al Consejo Nacional de Administración en 1930, después de 6 años en el mismo, por lo cual se va perfilando como uno de los candidatos ideales del Partido Colorado para las elecciones presidenciales correspondientes al periodo 1931 y 1935. Esta va a ser una elección crucial para la nación uruguaya. Tras años de crecimiento ininterrumpido, noticias alarmantes empiezan a llegar para la nación. En el mes de octubre de 1929, la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, la capital de los mercados internacionales, presencia el desplome estrepitoso de su bolsa de valores, lo que produce una recesión en escala en todos los niveles económicos, quiebras bancarias, cierres masivos de empresas y una acentuada contracción monetaria que no solo impactaría a los Estados Unidos, sino a todo el planeta cada vez más dependiente del centro económico estadounidense. Esto va dando inicio a lo que se ha conocido como la Gran Depresión de 1929, que se va prolongando por más de una década y marca una época de austeridad, desempleo y pobreza para varias naciones del mundo. Uruguay es uno de estos países severamente afectados, puesto que varios errores estructurales de su economía la hacen frágil frente a esta sacudida financiera mundial. En primer lugar, la llamada crisis del 29 produce un desplome del 55% en los precios de la carne y de la lana, los principales productos de exportación de la nación uruguaya, con lo cual el Estado experimenta una grave disminución en los ingresos, así como diversos sectores económicos. En segundo lugar, la caída de las exportaciones y de los ingresos públicos acarrea una fuerte devaluación del peso uruguayo, aumentando el costo de la vida para todos los ciudadanos y el precio de los productos básicos, produciendo una situación cada vez más insostenible para los trabajadores especialmente y sus familias, lo que va acrecentando también el desempleo generalizado en distintas áreas. Esta crisis económica, según algunos estudiosos, se ve además cada vez acentuada por la ineficiencia del gobierno y del Consejo Nacional de Administración del Uruguay para abordar esta situación, lo que encrespa los ánimos de la población, desatando protestas y tensiones sociales que ahora van complicando también no solo lo económico, sino la estabilidad política e institucional. En esta pesada atmósfera, Gabriel Terra, con varios años al servicio de la nación, se va abriendo paso entre sus adversarios del Partido Nacional, el Partido Comunista y las propias facciones del Partido Colorado desafectas a su candidatura. Así, el 30 de noviembre de 1930, con cerca de 167.000 votos, Terra gana reñidamente las elecciones presidenciales del Uruguay y se eleva así a la máxima magistratura del Estado con el claro objetivo de salvar a la nación del abismo al que alarmantemente se estaba dirigiendo.
Así, el 1 de marzo de 1931, Gabriel Terra inicia su mandato como presidente de la República Oriental de Uruguay, en un momento de gran incertidumbre económica y política, y siendo el primer presidente uruguayo en toda la historia en estar especializado en economía y en finanzas. Terra asume el poder con la intención de estabilizar la economía uruguaya y pronto se va a enfrentar a una serie de desafíos que lo llevan a adoptar un estilo de liderazgo cada vez más centralizado, pues como dijimos, el poder ejecutivo estaba compartido con el llamado Consejo Nacional de Administración, un órgano que buscaba compartir y a veces contrarrestar el poder del Ejecutivo y que en ocasiones terminaba representando un problema, puesto que constitucionalmente la autoridad sobre los temas económicos y financieros de la nación recaían no en el presidente, sino en dicho consejo. El mismo consejo que en los años recientes había tomado medidas económicas que habían llevado a Uruguay a la actual crisis. Por lo tanto, y por la experiencia que él mismo vivió como miembro de dicho consejo, y sabiendo que no podría llevar adelante reformas económicas de envergadura para el Uruguay con las trabas de dicho consejo, Terra se decide por abogar por una reforma constitucional con el objetivo de eliminar el Consejo Nacional de Administración e introducir otras medidas que agilizaran la administración pública. A la par que la crisis económica del país se agudiza, la reforma propuesta por Terra va ganando terreno en la opinión pública, pero encuentra una fuerte oposición en varios de los sectores políticos, incluido el ala bachista del Partido Colorado, su propio partido, y el ala radical del Partido Blanco, que dentro de la Asamblea Nacional del Uruguay van a rechazar la petición y propuesta del presidente Terra de realizar un plebiscito para la reforma constitucional. Terra era un hombre cada vez más popular, que la gente sabía como alguien brillante en economía, y los partidos tradicionales, incluyendo su propio partido, sabían que el plebiscito resultaría con una victoria definitiva a favor de la reforma constitucional de Terra. De esta forma, los acontecimientos se precipitan cuando el 15 de marzo la prensa reproduce un comunicado suscrito por varios diputados, ministros y consejeros que señalan a Terra de querer implantar una dictadura en el Uruguay. La mañana del 30 de marzo, Terra responde con un mensaje donde aclara que su intención no es la señalada por sus adversarios, sino salvar la economía uruguaya, pero que la actitud intransigente de sus opositores para la no realización del plebiscito era altamente delictuosa y amenazaba con contrariar la voluntad popular sobre la reforma. En consecuencia, ese mismo día, en uso de facultades extraordinarias previstas en la Constitución, Terra decide limitar la actividad de la prensa, vigilar los centros penitenciarios y reforzar la seguridad de los servicios estratégicos como el agua y la electricidad. De la mano de esto, Terra comienza con varias detenciones y encarcelamientos a quienes estaban trabando la realización del plebiscito, actitud delictuosa de acuerdo con el gobierno. Estas detenciones, contrario a lo que se ha creído en la historia posterior, van a ser muy poco frecuentes durante toda su gestión, incluso durante los momentos donde la oposición a Terra llevaba a cabo conjuras para destituirlo de manera ilegal del poder. Luego de tomadas estas medidas por la presidencia del Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional, que era opositora a Terra en su mayoría, se reúne la noche del 30 al 31 de marzo y en la mañana de este decide ordenar al presidente Terra dejar sin efecto las medidas tomadas el día anterior. No obstante, esa misma mañana, comprendiendo que la situación ya no se iba a poder resolver por las vías ordinarias, Terra emite varios decretos en los que disuelve la Asamblea Nacional, clausura el Consejo Nacional de Administración y constituye una junta de gobierno que fijase una elección para una asamblea constituyente el día 25 de junio. Y en ese mismo día, la mayoría de la población uruguaya y varios sectores de la política uruguaya que estaban también dentro del Partido Colorado, hasta el Partido Blanco, dan su apoyo a Gabriel Terra para que solventara la situación de cuasi bancarrota que atravesaba el país. Estos sucesos del 31 al 31 de marzo van a ser conocidos como la Revolución de Marzo, la cual, sin un solo muerto y apegada a las leyes,
fue llevada adelante bajo la bandera de sacar a la nación uruguaya de la terrible crisis económica e institucional que estaba atravesando. De esta forma, mientras se trabajaba en la elección de la Asamblea Constituyente, Terra inicia un radical proceso de modernización e industrialización sin precedentes para la nación uruguaya. De esta forma, la revolución de Terra se asentaba en el poder en 1933 y la oposición quedaba, al menos por los momentos, políticamente neutralizada, abriendo una nueva era para el Uruguay. Así, mientras se trabajaba en la elección de la Asamblea Constituyente, el presidente, ahora con mayores facultades, Gabriel Terra, inicia un radical proceso de modernización e industrialización sin precedentes para la nación uruguaya. En apenas 30 días de la Revolución de Marzo, el cambio es drástico. En un mes se cubre gran parte del déficit de la sanidad pública, se elimina totalmente el déficit de las pensiones y se equilibra el presupuesto público nacional. A su vez, se decretan varias leyes a favor del ciudadano contribuyente y las cargas que le exigía el Estado, así como a favor de deudores acosados por las leyes de usura de aquel entonces y a favor de los propietarios, arrendatarios y trabajadores rurales. A la par, no obstante, de la delicada situación de las finanzas del Estado, progresivamente se va dando impulso a varios proyectos de obras públicas de gran envergadura para la población, como el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Negro, propuesta que había sido hecha hace 9 años por Terra y que había sido olvidada por el extinto Consejo. También se crea el aeropuerto del Cerro y se multiplican las vías rurales y ferroviarias. Volviendo al desarrollo de la Asamblea Constituyente, los comicios se realizan el 25 de junio de 1933 y la propuesta de la reforma obtiene un 75% de aprobación. En agosto así se empieza a trabajar en la nueva Constitución que pretendía fundar un nuevo orden de cosas para el Uruguay. Durante este tiempo, Terra había manifestado su deseo de cesar sus funciones como presidente en 1935, como le correspondía inicialmente en su periodo. No obstante, la Asamblea Constituyente lo propone como candidato para el periodo 1934-1938 y él termina aceptando dicha candidatura, ganando ipso facto las elecciones presidenciales. Como dato curioso, Gabriel Terra era desde 1925 un miembro bastante activo de la masonería uruguaya, concretamente asistiendo a la logia Garibaldi de dicho país. Tanto fue la participación de Terra en esta sociedad secreta que llegó a ser grado 33, el mayor dentro del rito masónico, y a ocupar los cargos de gran protector de la orden y gran maestre. Sin embargo, en 1933, tras los sucesos de la Revolución de Marzo, Gabriel Terra renuncia a la masonería y pasa a ser considerado por esta como un traidor de los principios masónicos, debido a que luego combatió a las logias masónicas en el país. Volviendo a los acontecimientos, con Gabriel Terra reelecto, la Asamblea Constituyente pone en plebiscito el último borrador de la nueva Constitución el 19 de abril de 1934, el cual es aprobado con un 95.5% de los votos en dicha consulta. Por lo tanto, una nueva Constitución entraba en vigor ese mismo día para la República Oriental del Uruguay. Los principales cambios introducidos son, entre otras cosas, la eliminación definitiva del Consejo de Administración Nacional, el retorno de antiguas potestades a la figura del presidente, el restablecimiento de un único parlamento encarnado en el Senado y la creación de la figura del vicepresidente. Tan amplio resulta ser el alcance de la nueva Constitución uruguaya de 1934 que ésta presenta artículos pioneros a nivel mundial en aquel momento, tales como la prohibición de la usura, el derecho del Estado a controlar los grandes capitales de los grandes trusts y los oligopolios, el derecho a la huelga, el derecho a la vivienda, el derecho elemental al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al alimento, el derecho de la protección a la infancia y la familia, la igualdad entre ambos sexos frente a la ley y el voto femenino. Todos estos derechos pioneros dentro de la tradición constitucional en gran parte del mundo.
Este derecho al voto femenino consagrado por Gabriel Terra sería practicado por primera vez en Uruguay en las elecciones generales de 1938. En este sentido, luego de los primeros años de reformas económicas y políticas, y luego de haber conseguido un clima de paz política y social muy pocas veces perturbado, la economía del Uruguay, con cerca de 5 años en recesión, empezaba a recuperarse bajo el segundo mandato de Gabriel Terra. Entre 1933 y 1938, la industria crece un 160%. Se crean 14.500 fábricas nuevas de diversos sectores como astilleros, industria ferroviaria, automotriz, petróleo, metalurgia y alimenticia. Los mercados se expanden más del 80% y se construye la primera red de carreteras hormigonadas con más de 2.000 kilómetros. También se ejecutan los primeros programas de viviendas y de colonización rural. Se instituyen también las vacaciones pagas y obligatorias para los trabajadores, a su vez que ya para 1938 se había eliminado en su totalidad el desempleo. Con Gabriel Terra, Uruguay también paga casi toda su deuda externa, reduciéndola a un saldo de 6 millones de pesos frente a los 30 millones de pesos cuando Terra había llegado al poder. A la par, Gabriel Terra, cuidando siempre los créditos y las deudas de la nación, no solicita préstamo alguno, y a partir de 1934, Uruguay evidencia continuos superávits en todas las áreas de la economía y en la propia balanza de pagos. Estos continuos ingresos permiten que Uruguay hiciera historia en varios aspectos financieros y económicos. Por ejemplo, para 1938, el Banco de la República, que solo funciona como custodio de reserva y gestor del crédito, alcanza a poseer un encaje del 118% y a elevar sus reservas en oro, contribuyendo a la estabilidad de la moneda. A la par, considerando que era lo mejor para las cuentas nacionales, Gabriel Terra se niega rotundamente a crear un banco central en Uruguay, ya que se monopolizara la emisión de monedas, permitiendo el funcionamiento de varios bancos a lo largo del país y no solo a uno centralizado. Al mismo tiempo, la estabilidad de las finanzas permite la realización de un importante plan de obras públicas de infraestructura pensado por Terra y por su equipo, como la refinería de La Teja, construida entre 1935 y 1937 con una capacidad de procesamiento de 40.000 barriles de crudos diarios, y en 1933 con la creación de la Administración Nacional de Puertos, que nacionaliza todos los puertos del país, modernizándolos a nivel de infraestructura y logrando récords históricos de tráfico para el Uruguay. Para 1936, Gabriel Terra funda la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. La producción láctea no bastaba para abastecer ni siquiera la capital Montevideo. Pero después de la creación de la cooperativa, el gobierno logra no solo abastecer al país, sino también diversificar los productos, convirtiendo a Uruguay en uno de los principales productores de leche a nivel mundial. A la par, Terra crea el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, que construye al menos 9.000 viviendas con patios y jardines en urbanizaciones dotadas con lo último de la arquitectura moderna. Además, se fundan liceos departamentales, escuelas urbanas y rurales en áreas remotas y nuevas facultades en las universidades del país, como las de odontología, química y farmacia, arquitectura e ingeniería. Otro hito fundamental es el surgimiento del Instituto Nacional de Alimentación Científica del Pueblo, llamado así, creado para proporcionar carne, lácteos, huevos y frutas a la población en formas de programas de alimentación y de ejercicio físico que se implementan a nivel masivo para mejorar la salud de la población, junto con la creación de comedores escolares en todas las escuelas públicas de la nación. Durante este periodo, Uruguay incursiona también en el desarrollo de combustibles alternativos, esenciales durante la futura escasez de crudo de la década de 1940, tales como lo fueron los combustibles de gas y de hidrógeno. Por otra parte, en 1937, Terra comienza la construcción de la represa de Rincón del Bonete, que tras su finalización representa un hito en la ingeniería eléctrica mundial y senta las bases para otras represas hidroeléctricas como Baigorría, Palmar y Salto Grande, haciendo de Uruguay el primer país moderno que avanzaba hacia la autosuficiencia energética.
Todo esto bajo el gobierno de Gabriel Terra. Otro aspecto digno de resaltar de Terra y de su gobierno fue la relación que tuvo con los movimientos nacionalistas de tercera posición en la Europa de los años 30. Terra simpatizaba con el modelo de orden, patriotismo y progreso que el fascismo había propuesto y traído a Italia, cuestión que influyó el gobierno de Terra en Uruguay en varios niveles. Por ejemplo, el gobierno de Terra promovió en la Constitución de 1934 una serie de principios corporativistas inspirados en el orden económico del fascismo italiano, que buscaba armonizar a los trabajadores y los capitalistas mediante corporaciones mediadas por el Estado. A la par, el propio Gabriel Terra realiza una visita oficial a la Italia fascista en 1938, donde fue recibido por Benito Mussolini. Por su parte, en diciembre de 1937, en plena guerra civil en España, Uruguay rompe relaciones con el gobierno republicano español e inmediatamente reconoce al régimen del general Francisco Franco en Burgos, siendo uno de los primeros países en reconocerlo. Pero tanto antes como después de la guerra, los vínculos de Terra con la falange española serán estrechos. Y para 1933, poco después de que Adolf Hitler asumiera el poder, el Uruguay de Terra firma un acuerdo de cooperación con la Alemania nacionalsocialista que incluía intercambios comerciales y apoyo alemán a proyectos de envergadura como la construcción de la represa del Rincón de Bonete. El 11 de junio de 1938, al terminar su segundo mandato, Gabriel Terra deja democráticamente el poder en manos del miembro del Partido Colorado, Alfredo Valdomir Ferrari, quien fue electo en las elecciones de ese año 1938 con todas las formalidades y requisitos previstos en la Constitución. Tras dejar el poder, Terra pasa a ser el director del Banco Central de Uruguay, pero solo sería por un breve tiempo, puesto que ese mismo año un accidente cerebrovascular lo deja paralítico y lo obliga a apartarse de la política y gran parte de la vida nacional. Finalmente, tras 4 años sin poder moverse por su cuenta, Gabriel Terra fallece el 15 de septiembre de 1942 en la ciudad de Montevideo. Terra dejó todo su capital en la gestión presidencial, muriendo prácticamente en la pobreza. Y su nombre y su obra a la posteridad fueron casi borrados por completo de los libros de historia del Uruguay por sus adversarios políticos que gobernaron en los años posteriores. Aunque Gabriel Terra muere en 1942 y aunque su nombre se intentó borrar de la historia, su influencia continuó y continúa siendo significativa en el Uruguay de hoy. La cantidad de hitos y transformaciones que Uruguay vivió durante su mandato son casi innumerables y merecen un video exclusivo para ello. El salto que dio la nación uruguaya de la peor crisis de su historia en 1929, con una economía agroexportadora, a ser uno de los países más prósperos e industrializados del mundo, es digno de estudio. Mucho se ha cuestionado sobre si en efecto, tal y como lo señalaban sus detractores, el gobierno de Terra fue una dictadura por haber llegado al poder mediante la Revolución de Marzo de 1933. Para algunos, Terra significó un salto adelante en un momento precario y oscuro para la nación uruguaya, en apego al deber patriótico que demandaban las circunstancias. Otros sin tapujos consideran su gestión como una dictadura por haber violado los llamados principios democráticos en ese año 1933. Sea cual sea el criterio con el que se le juzgue, el hecho real y tangible es que el gobierno de Terra y su obra en la nación, tan significativa como olvidada con el paso del tiempo, simboliza un antes y un después en la historia de Uruguay, pasando de las horas más oscuras a uno de sus tiempos más luminosos en su caminar como nación. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre, les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.